queridos amigos y amigas, y estamos aquí en los estudios de Radio Medio Mundo, en la revista informativa Hola Mundo, con un invitado especial, Cristian Benavides. Él fue alcalde de Tulcán en el periodo anterior y se encuentra aquí para conversar de algunos temas y propuestas innovadoras que estábamos escuchándote a ti. Bienvenido. Muchísimas gracias, compañera, y un gusto a todos y cada uno de los amigos que nos escuchan a través de estos importantes medios. Hay una colonia muy grande de carchenses aquí en Imbabura, sobre todo en la ciudad de Ibarra. Un abrazo para todos aquellos que están acá por estudios, por trabajo, por comercio en general, o por el clima delicioso que hay por acá. Bueno, aunque hoy está un poquito frío, pero pues abrazarles a todos, saludarles y pues darles nuestro saludo. Estamos haciendo un recorrido en los medios de todo el Ecuador con el objetivo de dar a conocer una iniciativa, una idea, un sueño que hemos venido labrando durante estos últimos meses. Sobre todo, es una propuesta ecológica ambiental para evitar de alguna manera la destrucción, la depredación ambiental en momentos de campañas electorales. Mucho sucede, no sé cómo sea acá, pero en Carchi sí pasa, de que vienen las elecciones, sobre todo en enero, que vendrán, y esto se infesta de un montón de materiales, trípticos, dípticos, banners, roll-ups, de todo tipo de materiales, que muchos de ellos vienen y derivan del papel, y que lastimosamente por el corto uso terminan en los basureros de una manera abrupta, ¿no? Entonces, hoy Ecuador está produciendo 12.800 toneladas diarias de basura. Si esto le aumentas toda la publicidad electoral, en época de campaña se va a dar, es terrible. Tanto nos quejamos de la crisis climática, nos quejamos de la falta de luz, nos quejamos de los incendios forestales, de las sequías, pero detrás de esto está la mano humana, y los políticos deberíamos ser los pioneros, los que con el ejemplo prediquemos. Hay leyes que están establecidas, hay una ley de economía circular, hay una ley de reducción de plásticos, pero no se cumple. Los políticos deberíamos ser los primeritos de estar a la vanguardia de este tipo de ideas. Por eso nuestro mensaje, más que para los ciudadanos, esta vez es para los políticos, para todos los candidatos del Ecuador, para que busquemos la manera de hacer campañas más amigables, más sostenibles, y tratemos también de utilizar herramientas que la naturaleza te otorga. El reciclaje te entrega. Nosotros ahora, por ejemplo, utilizamos de las bujías de los vehículos, ¿no? La bujía le hacen un proceso artístico, artesanal, se la pone muy bonita y luego se convierte en un descorchador muy agradable que se puede entregar como un insumo publicitario. Las hojitas que caen de los árboles, nuestros artistas las están pintando. La idea es que la gente las guarde en sus alacenas, en sus salas, en sus cuartos, como un elemento decorativo, artesanal, y obviamente pues evitar también la destrucción, pero también hacer algo alegre. Tenemos que llegar con algo y hacer una publicidad. Y claro, esto nos facilita llegar a dos públicos. El primero es el juvenil. Hoy vienen con un chip improntado de conservacionistas. La mayoría son ambientalistas, los niños jóvenes. Y por otro lado, también los viejitos, porque al utilizar elementos como, por ejemplo, vamos a utilizar un papel que deriva de la caña de azúcar. Este papel tiene un color diferente, no es blanco, es distinto al ser de reciclaje. Ahí se van a imprimir nuestros pósters, pero se van a hacer en una modalidad vintage, ¿no? Muy clásica, que se utilizaba mucho en los movimientos de izquierda, muy revolucionarios de aquella vieja guardia. Y esto posiblemente remueva también conciencia a los militantes, a la gente que ha sido partícipes de los cambios sociales históricos, sindicalistas en general, gente muy venida hacia la política ideológica, y también remover en ellos esos niveles de conciencia que el marketing nos ha quitado. Hoy el TikTok nos ha llevado a elegir presidentes por zapatos bonitos, por zapatos rojos, por cartones bonitos. O sea, y ese tipo de cosas debemos eliminarlas, porque el debate debe ser en ideas, en propuestas, no en ese tipo de banalidades. Esta propuesta ecológica que tú la estás planteando tiene que tener acogida de los movimientos políticos, sea de izquierda, de centro o de derechas. ¿Ustedes han conversado con movimientos políticos locales para que ustedes puedan implementar estas ideas Claro que estás que sí. proponiendo? Claro que sí. Nosotros en Carchi, bueno, mi candidatura nace del pueblo, de la gente, y eso data de una alianza grande. Logramos lo que no logró el país, que es unir a las izquierdas. Sí, entonces allá tenemos una unidad
en la que está la lista 2, está la lista 4, está la lista 17, están nuestros movimientos locales y muchos disidentes de Pachacuti y de la RC, bueno, de muchos sectores que están con nosotros y que nos están apoyando. Entonces, sí, ha habido diálogo sobre este tema, no es una idea personal, sino más bien venida de las personas que también en estos momentos electorales, sobre todo los que vienen en enero, sienten ese cansancio del ruido, de la bulla, del exceso que muchas veces la política lo da en esas ambiciones e intenciones individuales de llegar a estos espacios de poder que luego resultan ser solamente un chispazo de marketing y cuando se aterriza la realidad no hay bases, no hay gente detrás viendo, monitoreando, siendo partícipes de las decisiones y esto es complicado porque creo que es tiempo de una nueva política y esa es justamente en una conexión directa con la gente, a través de escuelas de formación, a través de educación ideológica, a través de procesos que nos permitan monitorear a tu candidato que en su momento se convierte en autoridad. ¿Cómo logras esto? Con la tecnología también. Por ejemplo, se me ocurre que sale al debate en la asamblea una situación que tenga que ver con temas difíciles de analizar por cuestiones de carga ideológica, religiosa. Y claro, tú dices, bueno, ¿y ahora cómo voto yo? No, tiene que votar la gente. Entonces tú puedes a través de una plataforma tecnológica que la vamos a crear, que la gente, el ciudadano vote. Y sea la voz de este carchense, de este ahora candidato y en su momento asambleísta, que llegue y diga, mire, esto es lo que dice el carche, así quiere que yo vote. Y esto es el voto de los carchenses, no es un voto personal, individual, que muchas veces también tiene que ver con acomodos o con prebendas, componentas, con compra de conciencias que mucho se da en la asamblea, y eso lo evitaremos haciendo partícipe a la comunidad, a la gente. Claro, es una manera, yo te comentaba de que si ustedes han conversado con movimientos políticos para que estas sugerencias, estas propuestas ecológicas de evitar el uso de plástico, de pancartas, de papel, de cartón, que se utiliza y se hace y genera todo un ruido visual y afecta también Sí. emocionalmente a la población, ha tenido acogida en los movimientos sociales, ha tenido acogida en los movimientos políticos, porque la gente hace es una manera de hacer campaña tradicional, ¿no? Ya yo voy a imprimir mi rostro para que la gente me conozca y lo pego en un local o en la calle, o voy a escribir por ejemplo, voy a imprimir una pancarta, una gigantografía para que la gente me conozca. O sea, es la única alternativa y es la forma de hacer campaña tradicional. Sí, que no la vamos a desconectar totalmente porque sería prácticamente imposible. Lo hemos tratado de, o sea, vamos a hacerlo cero papel y todo ello. Pero, por ejemplo, imprimiremos unas poquitas lonas. ¿Qué vamos a hacer con esas lonas? Es la situación. O sea, ¿cuál será el destino final? Nosotros haremos unas líneas de corte especial en estos materiales para hacer casas de perros y algunas de ellas se convertirán en tejas que las vamos a utilizar en nuestro centro de rescate de vida silvestre. Nosotros no solamente aparecemos en elecciones con estas ideas, nosotros vivimos con la ecología. Yo tengo un centro de rescate de animales salvajes que han sido víctimas de incendios forestales. Tenemos venados, por ejemplo. Una de ellas, la venadita Angelita, que la rescatamos de la Reserva Ecológica del Ángel en el incendio. Ella vive con nosotros y claro, necesita un techo. Le vamos a poner un lindo techo para que ella pueda resguardarse. Con estos materiales que salen. Entonces, la idea es darle también destino a algunas cosas que va a ser difícil de prescindir. Un vehículo, por ejemplo. Tenemos que movilizarnos, pero la gran parte de la campaña la vamos a hacer en bicicleta. Pero claro, si tú me dices, ándate a Mira en bici, ya me pones en aprietos, ¿no? Tendremos que hacer algunos tramos en vehículo y claro, algunas otras situaciones que no vamos a poder prescindir. Pero yo creo que más de un 90% de nuestra publicidad será amigable con el ambiente, eso ya es mucho, será un ejemplo para el resto y nos dará la línea moral para poder establecer ya en la asamblea ciertas cosas. Porque tú ahora puedes decir, cuando llegue voy a hacer, vamos a combatir la minería, vamos a luchar contra el exceso de plástico. Bueno, puedes decir mil maravillas, pero la cosa es haciendo. ¿Sí? Y ahí es donde está el desafío, ¿no? Y ese es nuestro desafío, empezar ahora con una hoja de ruta, con una línea estratégica que sea realmente convencible y que nos permita tener la calidad moral para poder imponer o disponer de alguna normativa que podamos transformarla ya en la asamblea, debatirla, qué sé yo, pero obviamente teniendo estas líneas de conciencia desde ahora, desde el origen.
Hay actualmente, como tú decías, ahora ya hay más conciencia, sensibilidad del cuidado del cambio climático y del cuidado del medio ambiente. Bueno, ni tan conciencia también porque hemos sido nosotros víctimas de estos incendios forestales últimamente, ¿no? Pero es inevitable que tú puedas decir, no se imprima trípticos, Claro, no, no. pancartas. Al final hay una alternativa que tú estás proponiendo que es como la reutilización de todo este material de papel, de plástico, de lona y etcétera, Periódico. de periódico y de cartón, y que le van a dar un nuevo uso. Así es. En el Ecuador hay industrias de ese tipo. ¿Ustedes tienen conexión con los empresarios, con los industriales o con estos? También hay organizaciones sociales que están dedicados a la reutilización de este material. ¿Hay Sí, conversaciones sobre eso? hay en Ecuador 20.000 recicladores Ujú, registrados, ¿no? Obviamente trataremos de hacer los acercamientos, difícil con empresas, ¿no? Porque lo que vamos a imprimir es muy poco. Entonces, te hablo de que si hacemos 5.000 afiches en este ujú. material especial que viene de la caña, no será mucho como para poder generar un diálogo y si fuese más quizás sí, Pero de los pero otros materiales, de no, los de los otros otros sí, movimientos. por supuesto, lo que son llantas, lo que Ujú, son algunos insumos que derivan de la madera, por ejemplo. ujú, Nosotros nos hemos acercado a algunos de los espacios que hay en Tulcán, sobre todo los aserraderos. Cuando se cortan los tablones y ujú, realizan sus trabajos, salen unos perfiles muy delgaditos. Con esos haremos banderas, por ejemplo. No ujú, haremos cortes especiales solo para las banderas. Entonces, eso lo estamos tratando de implementar. Será difícil salir de la tela, por ejemplo. La bandera no la podemos reemplazar y sobre todo ideológicamente nuestra gente es así, ¿no? Déme la banderita, o sea, se ujú, sienten identificados con la bandera roja sobre todo y pues quieren que en su hogar esté. Lo que no vamos a hacer es lo que tradicionalmente se hace en el Carche, que es llenar de banderas todas las calles, te guste o no, se te suben a ujú, tu casa, te ponen a la fuerza. No, acá el que tendrá una bandera roja de nuestra alianza, que se llama Somos Carchenses, será gente que realmente crea y esté convencida en este proceso. Será dentro de la casa, no lo pondremos afuera porque hay una lucha que la gente no la conoce, que es la lucha de banderas, nosotros la conocemos así. Pasa en la noche el uno, llena de banderas, pasa más a la madrugada le el otro, las quitan la baja bandera. y así en ese juego pasas, Procesión, ¿no? Es es una terrible, lucha más simbólica, ¿no? es una lucha simbólica que creo que hay que explicarla al ciudadano y pues nosotros lo que haremos es que la casa que esté convencida de este proceso tenga una bandera y no tenga otra. Porque también lo típico, ¿no? El típico compromiso, póngala al lado de la otra, de Ujú, la de verde, del azul, de todos los colores tienen allí. Y luego dicen, no, yo sí le apoyé. No, no, yo creo que es tiempo también de que el ciudadano haga un ejercicio de conciencia, sepa ujú, elegir y se siente identificado. Si eso no es exacto. un delito, el pensar o disentir a nivel mental, a nivel ideológico de las cosas. Yo creo que la gente debe ir armonizando también sus pensamientos, pero lo que no podemos permitirnos como ciudadanos es ser peor que los políticos. Ujú, Deme algo. ¿Cuánto hay detrás ujú, de? O sea, ujú, eso también viene del ciudadano. El ciudadano se ha corrompido con el político, porque el ujú, político ha sacado de un fajo de billetes y ha comprado conciencias. Pero ¿a mm, quién se le ha comprado? Al ciudadano, que también se deja. Entonces, ujú, todo ese sistema hay que irlo modificando y yo creo que hacia allá vamos. La idea es acoger el pensamiento de los jóvenes, el pensamiento de los nuevos, los que vienen en camino, y también de los antiguos, porque ahí hay experiencias, hay ujú, cosas muy bonitas que en historias a veces nos las comentan, dice, mira, antes la política era hermosísima, elaborábamos y pegábamos con engrudos los postes ujú, y hacemos ujú, nuestras banderas, nos caíamos a banderazos con el otro por una lucha ideológica que se convertía en encarnada, porque tus sueños, tus ideales los defendías. ujú, Hoy mucha gente se declara política, se declara ujú, antipolítica, y eso no es hacerle un juego a ciertos sectores de poder que te ujú, quieren desideologizar. ujú, Entonces, sabemos eso y pues creemos que es tiempo también de ir conversando de estos temas ujú, y de no ujú, ser enemigos o odiarnos por pensar de una manera distinta, que es una de las cosas que también hoy el TikTok y las redes sociales te han venido brindando, ¿sí? Eliges entre los borregos o entre los burros, ujú, entre los que me caen bien, entre los delincuentes o los no delincuentes. O sea, esa situación hay que alterarla, ¿sí? ujú, Porque tenemos que convencernos con las propuestas, con las ideas, no con cositas que a veces vienen de lo que te comentaron, lo que te dijeron o lo que un video te promovió, ¿sí? En ujú, algún momento se decidió una campaña electoral por quién tenía unos zapatos rojos, o ujú, sea, y ujú, te lo vendieron hasta que
te lo metieron por los ojos y terminaron eligiendo. Y luego se dan cuenta de que ese no era lo adecuado, pero ya es tarde. Entonces, creo que es tiempo también de generar ejercicios de conciencia. Lo estamos, creo, haciendo de la mejor manera. Lo hacemos a nivel país, porque la idea es que otros políticos también sean parte de esta tendencia. Ojalá se logre. Y si es que hay ese interés, pues venga, nosotros podemos comentarles. Hay experiencias muy bonitas de trabajar con la comunidad. Hay grupos de mujeres detrás de la elaboración manual, porque no es lo mismo mandar a imprimir 5,000 artículos a hacerlos a mano. Es otra cosa, es otra. Por ahora ustedes están utilizando estas técnicas de reciclaje y uso de este tipo de materiales alternativos en tu movimiento Así político, es, me lo estabas estamos comentando. organizando como organizaciones, como movimientos. Ujú, Y claro, yo le invito como a la gente a imaginarse, ¿no? En su imaginario, es como en los restaurantes, en los bares, ¿no? Siempre ujú, hay esa área donde está el disco de pare, donde está el ujú, disco de vinilo. O ujú. sea, algo así más o menos es lo vintage, es lo clásico, lo antiguo, que golpea muy bien, sobre todo con los jóvenes, hasta por ese interés de llegada a ese sector juvenil. Hoy está de moda lo vintage y creo que también es importante enfocarnos y tratar de llegar a ese lector. Yo Pero creo que tendría otra lógica lo que tú estás comentando, porque la lógica de hacer campaña como la que tú estás planteando, que sea más ecológica, más amigable al medio ambiente, no se destruya la naturaleza y etcétera, de todos estos sueños que a veces tiene la gente que se define de esa manera con una conciencia ecológica militante, se podría ujú. decir, pues quizá pueda resultar para las campañas pequeñas, pero ya para campañas masivas, grandes, ¿hay otra alternativa? Yo creo que, bueno, también hoy las redes son mecanismos, son instrumentos Ujú, de ujú, comunicación ujú, y son potentes y masivos. ujú. A veces más que una radio, más que un canal de Ujú, televisión. Yo ujú, conozco sponsors o, bueno, la gente que se dedica a las redes ujú, que tiene miles de seguidores y hasta millones. Entonces son personas que hacen un video, ponen una cámara adelante y hacen política. Sí, puede hay muy buenos reemplazar, ¿no? políticos. Yo justamente en un medio que estuvimos en Sonorama, en Quito, por coincidencia nos encontramos con Mauro Andino, Mm, que me parece que es un excelente político TikToker. O sea, ujú. maneja muy bien las dos cosas, las redes y también el discurso político. Entonces, me pareció interesante, tuvimos un diálogo allí y vimos que las ideas confluían. Yo no soy muy de TikTok, todavía estamos en eso, pero creo que lo vamos a hacer bien en su momento, no ahora, porque también es contaminar lo previo al eleccionario. Hay una de las cosas que no me gustan y que siempre se las ha visto son las campañas anticipadas, Ujú, que es un mecanismo también de corrupción. O ujú, sea, al menos si vienen de gobierno, peor, porque utilizan vehículos del Estado, personas con sueldos del Estado, a veces hasta obligados. Yo creo que ese tipo de cosas no se deben dar. Es el momento donde se debe hacer la elección, es el momento electoral. Tendremos un mes para hacer campaña, es un tiempo suficiente y ujú. no llegaremos a todas las comunidades, no llegaremos a todas las parroquias de una manera potente, que sería lo óptimo, pero creo que con el mensaje a través de los medios vamos a llegar con nuestra propuesta. Entonces ya está en las personas también dirimir, decidir y analizar muy bien cuáles son los comportamientos de los políticos. Creo que eso es fundamental para elegir bien. Eso lo venimos diciendo en el Ecuador. Nos quejamos de los políticos, pero si los que votamos somos los ciudadanos, y a veces Mm. nosotros somos los que elegimos mal, nos dejamos llevar por una cara bonita, por un artista, por lo que sea, y claro, cuando ya van a elaborar las leyes, cuando se dan cuenta que no conocen ni siquiera lo básico del Estado, evidentemente vemos que no estaban en las capacidades de asumir estas obligaciones que son difíciles, porque estar allí, yo considero, no solamente es un sacrificio, sino es un lujo como ciudadano. Llegar a una asamblea donde decides por el Ecuador, ya no por tu provincia, decides por los demás muchos temas que afectan. Si cuando se va a subir un IVA te quedas callado, evidentemente eres copartícipe de decisiones que Ujú. afectan al bolsillo de las personas. Entonces, ahí nuestros asambleístas en Carchis tienen sobre sus hombros la pobreza de miles de ecuatorianos. Entonces, creo que eso es importante mencionarlo. Y hay una propuesta, por ejemplo, en la asamblea, ustedes han tratado de discutir, debatir o tener una propuesta de que se pueda hacer una ley que se pueda aplicar después por el uso excesivo, de un poco impedir o controlar el uso excesivo de este tipo de publicidad. Mira, una de las fuentes del derecho es la costumbre. Cuando ya se empieza a crear este nivel de conciencia y la gente lo empieza a hacer,
De allí pueden hacer una ley. Por ahora somos 2 o 3 locos que estamos con esta tendencia, pero si el Ecuador, si vemos que de los mismos políticos nace esta iniciativa, podemos empujar un proyecto de ley y yo creo que sí se puede lograr. De hecho, hay algunas normas que están vigentes y que no se las cumple, como por ejemplo la ley que impide o que evita la situación del uso de fundas plásticas. Todo eso está, hay la ley, no se la aplica, que es otra cosa, pero sí creemos que nosotros podríamos a las organizaciones políticas hacer una reforma al Código de la Democracia, por ejemplo, y ver que se utilicen ciertas herramientas o sean de alguna manera favorables o favorecidas por el sistema electoral que te permita ganar un poco de puntos a nivel incluso financiero dentro de lo que es el tema de los partidos políticos. Me refiero a aumentarte un poco de cuña de pauta, por ejemplo, en los medios de comunicación, si es que utilizas buenos elementos de reciclaje y no contaminas tu espacio de vida, ¿no? Entonces, se podrían buscar algunas alternativas. No creo que sea el momento de presentar un proyecto de ley, me parece muy anticipado, pero creo que si llegamos con esta alternativa a la Asamblea, nos dará la calidad moral para plantearla. Entonces, yo gané una alcaldía ya con ello, porque muchos políticos me han dicho, vea, pero sí es posible, o sea, sí se puede lograr tener el impacto, por supuesto. En su momento, cuando fui candidato a alcalde, ganamos la alcaldía reciclando llantas, haciendo insumos similares, solo que ahora los vamos a mejorar, los vamos a hacer más bonitos, más artísticos, más agradables, para que tenga sentido también un poco esta orientación y que la gente también se divierta. Yo los veo ayer, justo estábamos en una gran minga elaborando nuestras publicidades, pintando, y es hasta desestresante. La gente llega, se enfoca y no se dio cuenta que ya eran las 10 de la noche. Dice, oh, chuta, ya ha sido tarde y hemos estado pintando. Pintamos aves, pintamos algunos animalitos. Entonces, eso creo que lo hace agradable. Mi mensaje prácticamente es eso en torno a la clase política y hacia los ciudadanos, ver las propuestas, las ideas, que creo que eso es lo fundamental. Lo otro es superficial. Lo importante es qué tipo de perfiles se tienen. Gente que conozca la administración pública, que conozca la estructura del Estado, que tenga un poquito de experiencia y ojalá que no sean reciclables, ahí sí, de organizaciones que muchas veces han estado permanentemente en el uso de la política para sí mismos y que no han demostrado ser generadores de cambio. Entonces, votar por los mismos es prácticamente un error, es como volver con la ex permanentemente sabiendo que es tóxico, ¿no? Y han hecho ustedes, ya un poco para terminar esta conversación en esta mañana, ¿han hecho ustedes un estudio a nivel local o nacional sobre el impacto que tienen estos impresos? Porque yo creo que los impresos o estos cartones, estas fundas, estos plásticos o banderas que tú dices, tienen un impacto quizá en un rango de edad de personas adultas y quizá la campaña un poco más ecológica, que se la podría decir por las redes sociales, donde no hay esta utilización de estos Más materiales. que nada en valores. Nosotros hemos promediado que a nivel nacional la inversión o el gasto que se va a hacer es de aproximadamente 50 millones de dólares, que se van a gastar los 2.400 y pico candidatos que hay a nivel En nacional materiales, sí. entre principales y alternos, y aparte de ello los presidenciables y todo ello. Pues todo este valor es, si le damos un valor en torno a la adquisición de materiales plásticos, vidrios, qué sé yo, lonas, pues ya vemos cuál será el impacto. Entonces, creemos que vale la pena un poco también ir anticipándonos, no solamente en el valor monetario y en cuánto vamos a reducir, no es ese interés, todo parte de un diario vivir. Y creo que el político debe ser vanguardista y debe estar al frente de los procesos de cambio. No es solamente la campaña, es el día a día. Cuando tú botas basura por el vehículo, en el día a día, cuando dejas un tacho de basura fuera del contenedor, claro, dices mucho quién eres como ciudadano. Mucho más los políticos deberíamos ir un poco más allá, así como las responsabilidades también son mucho más en los políticos, pues en los ciudadanos evidentemente ven y dice, si él lo hace, que es presidente, que es alcalde, que es el presidente de la junta parroquial, hace eso, ¿por qué yo no? Entonces, ahí es donde debemos ir cambiando con el ejemplo. Okay. Así es. Gracias, Cristian. Qué gusto haberte tenido en esta mañana y escuchar y conversar sobre estas propuestas que son importantes también en estos momentos de cambio climático y que estamos afectados por estos
no solo por el cambio climático, sino también por estos climas, ¿no? Que nos ha provocado la Que sequía y vienen de todos estos estas prácticas. problemas. Ujú. Todo deriva de algo. Son nuestras malas prácticas humanas las que conllevan en estas crisis que hoy estamos viviendo. Ok, muchísimas gracias, Cristian. Qué gusto haberle tenido aquí. Gracias y un abrazo nuevamente a todos los carchenses residentes acá en esta bella tierra de Imbabura. Un abrazo para ustedes.